mirá, todos tienen sus carpas armadas. Qué lindos, encima súper organizados. No, mirá cuántos chicos y grandes. Pero ahora tenemos que ir rapidísimo para llegar al micro. Chicos, ¿nos acompañan? Esperen, esperen. Falta Timo. Bueno chicos, estén listos a ver si en el campo lo encuentran. ¿Están listos? ¡Vamos! Ay, no puedo creer que nos estemos riendo de campamento. Tremendo. Hace un tiempo, en medio de la pandemia, parecía que nunca iba a llegar este momento. Y ahora estamos arriba del micro. Sí, es cierto. Lo bueno es que ahora, un poquito a la distancia, podemos ver todavía más claro cómo Dios está siempre con nosotros. Y sus promesas y palabras se mantuvieron a pesar de todo. Sí, Sari, es como dice la Biblia. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El secreto es tener nuestra confianza siempre en Él. Hola chicos, ¿cómo están? Nosotros felices de poder volver a compartir un campamento todos juntos, porque la verdad que los extrañamos un montón. Hoy vamos a hablar de distintas características que tenía Jesús y que está bueno que nosotros imitemos, porque si nosotros logramos parecernos cada vez más a Él, es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque parecernos a Él es parecernos cada vez más a Dios. Y qué mejor que eso, ¿no? Bueno, la primera característica que vamos a compartir, y la que me tocó a mí, es Jesús como modelo. ¿Qué quiere decir esto de modelo? Cuando nosotros mencionamos esta palabra, quiere decir que es algo a imitar, algo a copiar. ¿Y saben qué? Jesús se puso como modelo en todo para nosotros. Porque Él no fue que cuando bajó acá a la tierra tuvo privilegios y cosas de reyes externas a las que podemos llegar a tener de nosotros, a pesar de que se lo merecía. No, todo lo contrario, sino que Él decidió despojarse de todas las cosas que lo hacían Dios y decidió bajar a nuestro nivel de humano y pasar por todas las cosas que pasamos nosotros. Nació desde una mamá como nosotros y ¿saben qué? No eligió nacer en un lugar rico, nació nacer en un lugar súper pobre, el más pobre que se puedan imaginar, sin ningún recurso, ni siquiera en un hospital nació, ni lo atendió ninguna enfermera, nació en un establo que es un lugar lleno de animales. Y así, a lo largo de su vida, Él fue atravesando distintas circunstancias y distintas situaciones que son similares a las que podemos vivir nosotros. ¿Y esto para qué? Para Él ponerse como modelo y para decirnos, todas las cosas que a ustedes les toca atravesar, a mí también me tocó. Y yo también las tuve que vivir y las tuve que sortear. Así que ustedes tomen ánimo, porque si yo pude, ustedes también van a poder. El secreto está en poner los ojos en Dios y seguirlo a Él en todo. Bueno, hoy les voy a compartir una característica de Jesús. A mí me tocó el buen pastor. Un pastor que es humilde, sencillo, que cada mañana se levanta bien tempranito y se ocupa de todas las necesidades de sus ovejas. Muchas veces es un trabajo que a muchos no les importa, pero es muy importante, porque es el único que se ocupa de cada cosa y de cada necesidad de sus ovejas. Y cuando sus ovejas, muchas veces alguna puede perderse o alejarse de su rebaño, y allí va a estar el pastor para traerla de regreso. Si muchas veces esa ovejita anduviera por lugares peligrosos o sin luz, tenebrosos, allí también va a estar el pastor para traerla hacia lugares de luz. Si muchas veces esa ovejita se cae o tropieza con alguna piedra, allí también va a estar el pastor para levantarla. O si muchas veces alguien quisiera arrebatar a esa ovejita, allí también va a estar el pastor para traerla de regreso, para mostrarle el camino correcto y esa vida eterna que nos promete.
La Biblia dice que el Señor es mi pastor y que nada me va a faltar. Porque ese pastor, que es Jesús, da la vida por sus ovejas. Así que no te olvides que Jesús es nuestro pastor y que siempre va a estar ahí para vos. En el Antiguo Testamento, las personas no tenían una comunicación con Dios como la que tenemos hoy. Ellos no podían charlar con Él, contarles de su día, orar, no podían hacer eso. En cambio, tenían un representante. Había una persona que se llamaba sumo sacerdote, que era el encargado de ir con Dios. Él sí se podía juntar con Dios y charlar para contarle todas las cosas malas que había hecho el pueblo en ese tiempo. Entonces, él tenía que llevar, además, de parte de cada una de las personas, un sacrificio. Por ejemplo, si había una persona que se había portado mal, pero poquito, podía llevar una paloma como sacrificio. Siempre eran animales. Pero en cambio, si otro se había portado muy mal, se había equivocado mucho, podía llevar un toro, por ejemplo. Entonces, este sacerdote iba delante de Dios, le contaba de las maldades, de los pecados que había hecho el pueblo, presentaba los animales como un sacrificio y le pedía mucho a Dios que perdone el pueblo. Entonces, esa persona era el encargado de pedir perdón. Después vino Jesús a la tierra. Y Jesús no vino porque sí, Él vino con un propósito. Vino para sacrificar su propia vida para que todos nosotros nos salvemos. Entonces, Jesús se hizo sumo sacerdote. Esto quiere decir que agarró los pecados de toda la humanidad, de las personas que vivían en ese momento con Él en la tierra, y de todos los que iban a venir después, como por ejemplo nosotros, que somos de mucho tiempo después que Jesús. Y agarró todos los pecados y los llevó a la cruz. En vez de elegir animales, Él mismo puso su propia vida y le pidió a Dios que nos perdone. Jesús, siendo sumo sacerdote una vez y para siempre, logró que ahora tengamos una relación con Dios. Nosotros ya no necesitamos un representante que le hable a Dios de nuestra parte. Cada uno puede ir a su casa, ponerse en su habitación, orar, darle gracias a Dios por su día, pedirle perdón por las cosas que no le salieron bien, decirle cuánto lo amamos. Todo eso lo podemos hacer gracias a Jesús, que fue el sumo sacerdote. Hoy les quiero hablar de una de las fases de Jesús en la tierra, que era el perfil de hijo, porque obviamente Jesús era hijo de Dios, y en Mateo 3:17 dice que cuando Jesús se bautizó, sale del agua y se escucha una voz en el cielo que dice: ese es mi hijo amado, en el cual encuentro complacencia. Y seguramente ustedes dicen: ¿qué es complacencia? Y si nos ponemos un poco en el entorno, cuando nosotros hacemos algo bien, nuestros papás están súper contentos. Mismo cuando yo me bauticé, recuerdo que mis papás estaban súper alegres y se sentían muy contentos por lo que yo había decidido hacer. Entonces, pensemos a Dios así, como un padre que ve a su hijo haciendo algo bien y se alegra y dice: ese es mi hijo amado. Y no solo eso, sino que al decir en el que encuentro complacencia, es un ejemplo del gran hijo que era Jesús, porque en varias ocasiones de la Biblia podemos ver que a veces Dios le hablaba a Jesús y Jesús lo escuchaba. Cuando Dios le pedía que haga algo, él iba y lo hacía. Era un hijo obediente, un hijo que hacía caso y honraba a su padre. Entonces me hace pensar en nuestras vidas. Muchas veces nuestros papás nos piden que hagamos cosas y a veces no tenemos muchas ganas y nos olvidamos de que Jesús es el mejor ejemplo de hijo y nosotros a quién tenemos que imitar, a Jesús. Entonces el ejemplo de Jesús en la tierra como hijo nos hace pensar que a veces, aunque quizá las cosas que nos dicen nuestros papás son medias aburridas de hacer o no tenemos muchas ganas, tenemos que imitar como era Jesús, que era increíble en todo sentido, y como hijo creo que no va a existir un hijo mejor que Jesús. Así que nada, los animo, chicos, a que
Nos animemos, aunque cueste, a esforzarnos y honrar a nuestros papás como lo hacía Jesús a Dios. Nos vemos. Bueno, hasta ahora vimos 4 rasgos que caracterizan a Jesús. Y ahora vamos a hablar del último rasgo, que es Jesús como mentor. Nos podemos preguntar, ¿qué es un mentor? ¿Un mentor es alguien que come pastillas mentorladas? No. Un mentor es alguien que nos guía, que nos enseña, que nos acompaña y capacita. Vamos a escuchar a Luis, que nos va a leer el capítulo 3 de Marcos, versículos 13 y 14. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él y designó a 12 para que lo acompañaran. Bueno, de estos versículos quiero destacar 3 palabras. Llamó, reunieron, acompañaron. Jesús nos muestra que debemos reunirnos con Él para que podamos acompañarlo. Y así es como Él nos va a guiar, enseñar y capacitar. Y Él lo hace no solamente con las palabras, sino también con sus actitudes, con su ejemplo, con su forma de actuar y de hablar. Y nos podemos preguntar, ¿para qué? Para que nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial, habilidades y talentos al máximo. Y así poder alcanzar el propósito con el que fuimos creados. Me encanta cómo Jesús desde el principio se puso en nuestro lugar y eligió vivir y sufrir las mismas cosas que nosotros solo por amor. Sí, lo hizo para mostrarnos que no hay dificultad ni cosa que pueda derribarnos si tomamos fuertes la mano de Dios. ¿Sabes, Emma? Cada vez estoy más convencida que mi sueño más grande es parecerme cada vez más a Jesús. Olvídate, ahí está el secreto de todo. En la casa de mi maestro, y esto es mi lugar, donde mi corazón está. Aquí habitaré, y por el reino viviré. Esta es mi casa, donde yo quiero estar. Aquí hay verdad, es libertad, donde todos podemos disfrutar.